Muy bienvenidos. Muchas gracias por la presencia, para todos los que nos acompañan. En primer lugar, muchas gracias, ministra. Muchas gracias, Marilí, líderes, quienes son nuestros grandes aliados hoy día, el Diario Financiero, y a todos nuestros grandes panelistas, a Carolina de los Ríos, a José Luis del Río, a Bernardo, a Tucapel. Muchas gracias por estar acá. Nuestra invitación hoy es para celebrar el Día del Dirigente Sindical. Hoy se celebra el día 27 de septiembre, que es el domingo, y que además también se celebra el aniversario de Manuel Bustos. Pero hoy no queremos simplemente apagar una velita de cumpleaños, sino que celebrar la activa participación y la profunda transformación que está viviendo en pandemia el rol del dirigente sindical en nuestro país. Ya desde el estallido social y luego extensamente por la pandemia, hemos sido y aún somos testigos de un cambio rotundo a nivel global. Los liderazgos, las relaciones, las hegemonías, las empresas, los mismos modos de trabajar, los trabajadores, la política, todo está en plena transformación, donde la incertidumbre se ha transformado en nuestro libro de cabecera. Y en este contexto resulta inevitable hacer un llamado a los dirigentes sindicales a que ejerzan un rol nuevo y distinto al de ser exclusivamente representantes de los trabajadores y hábiles negociadores. Ya no pueden ver la organización desde la rivalidad, sino del liderazgo, del diálogo y la colaboración. Hoy los dirigentes sindicales deben acoger una nueva vocación, junto con los gerentes de personas, transformarse en el brazo más robusto dentro de las empresas. Son ustedes los llamados a tender puentes desde un diálogo más genuino, sostenible y con propósitos compartidos, ejerciendo un liderazgo más inclusivo, más empático y transformador. Y quien nos dejó, a mi juicio, el mejor legado en materia de diálogo y conciencia social fue Manuel Bustos. Y hoy día también festejamos hoy su mirada, siempre constructiva y generosa, como sindicalista y parlamentario, que es la misma que nos debe inspirar en este tiempo complejo que enfrentamos como país. Los invito entonces a ejercitar ahora mismo este diálogo para que ésta se transforme en una conversación transparente, franca, colaborativa, y sobre todo que construya un horizonte que promueva la resiliencia en las organizaciones, aumentando el capital social de las empresas. Los dejo con Marilí Líders para que dé inicio a esta conversación. Muchas gracias, María Isabel. Gracias también a todos los panelistas y ministra por su presencia. Les cuento muy brevemente cómo vamos a organizarnos. Va a partir la ministra con una exposición, luego vamos a abrir un panel de conversación y ahí quiero reiterar que es muy importante que las personas que estén participando, que ya veo que se empinan por los 100, nos manden sus preguntas a través del chat y también puede ser a través de redes sociales con el hashtag dirigentes sindicales. Es muy importante que la segunda parte de la conversación sea ojalá guiada por las preguntas que vengan de quienes nos oyen. Así que bueno, con eso y agradeciendo nuevamente a María Isabel la oportunidad como diario financiero de estar en un tema que nos parece clave, porque si bien las políticas públicas laborales y los temas de la vuelta al retorno a la empresa son temas importantes, creemos que siempre es relevante ver el tema interno, cómo está articulando eso al interior, y creo que hoy día es una súper oportunidad. Así que sin más, le dejo con ustedes a la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar. Ministra. Bueno, muy buenos días a todos y quiero partir agradeciendo a la Fundación, a la Isabel, el que me haya invitado a participar en este encuentro, que tiene súper alta importancia en el contexto de lo que estamos viviendo y a reflexionar sobre cosas que de repente dejamos pasar y cuál es el rol que tenemos que asumir frente a la situación que estamos viviendo, no solamente lo contingente, no solamente ir viendo qué cosas concretas son las que tenemos que hacer, sino que también tener una mirada que sea mucho más integral para poder también proyectarnos. Y algo que de repente nos cuesta mucho, que es ver esta enorme pandemia y esta enorme crisis social que estamos viviendo como una oportunidad de transformación en la cual podamos sacar lecciones que nos permitan construir una mejor sociedad y un mejor pacto. Y eso creo que es súper relevante.
Y yo más que una exposición, me gustaría plantear ciertas ideas para que después la conversación las podamos ir enriqueciendo. Yo creo que aquí lo primero es que tenemos que entender que una de las cosas que la pandemia nos muestra es que si no estamos todos colaborando en un plano de igualdad es imposible salir. Aquí no pueden haber liderazgos verticales, porque uno tiene que, obviamente, que asumir ciertas posturas de liderazgo, pero uno tiene que ser inclusivo con el resto. Entonces, esto de hacer la exposición me parece que es un poquito contrario a lo que creo que tenemos que empezar a vivir en este minuto. Y es por eso que quiero aprovechar de tomar la figura de Manuel Bustos, con lo que él fue, para poder dar luces de lo que yo creo que debiera ser el rol del dirigente sindical, no solamente en tiempos de pandemia, sino que es lo que vamos a construir a futuro. Yo la verdad que no tuve la suerte de conocer a Manuel Bustos, me imagino que muchos de ustedes sí lo conocieron, pero leyendo un poquito sobre su vida, unos cortísimos 56 años, de un nivel de intensidad impresionante. Si se piensan, 56 años, varios de nosotros estamos un poco ahí, a otros ya lo han pasado, es un periodo de vida muy corto. Pero además de eso, con un nivel de intensidad y un nivel de huella que marcó, que quien lo quisiera en su vida, ¿no es cierto? Y ser recordado de esta manera. Ahí quiero hacer también un reconocimiento a Tucapel, que haya tomado esta figura y la haya relevado y que tengamos entonces la oportunidad de mantenerlo vigente año tras año aquí a todos los que estamos dentro del mundo del trabajo, ¿no es cierto? Y por el rol que él cumplió, que fue un rol tan significativo. Y este hombre, que fue un hombre absolutamente de esfuerzo, que fue un hombre que nace y se desarrolla la mayor parte de su vida en un centro rural, que luego sigue su carrera en servicio militar cuando viene a Santiago, que vive con padres adoptivos en la faena agrícola, o sea, todo un contexto que uno podría decir de mucho esfuerzo, llega a ser el gran dirigente sindical que nosotros hoy día conocemos, con las características que tiene. Y eso entonces de partida nos muestra que hay un tema de formación que es fundamental. A mí una de las cosas que me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando leía de su historia, fue que él tuvo una formación que fue no solamente en la práctica, sino que también intelectual. Durante los periodos en los que estuvo detenido durante la dictadura, por ejemplo, él se siguió preparando y había muchas personas interesadas en prepararlo, iban al lugar de reclusión, que me pareció algo increíble, a prepararlo y a entregarle talleres, e irse formando. Y entonces este tema de la formación continua es algo que es súper relevante y que es para todos, no solamente para los dirigentes sindicales. ¿Cómo tenemos que entender de que nunca hemos llegado a el tope de nuestras potencialidades y que siempre podemos seguir construyendo y siempre podemos ir formándonos para poder ir sacando lo mejor de nosotros y también para poder ir adaptándonos y adecuándonos a las nuevas necesidades? Creo que ese es un punto que es importantísimo, el de la preparación. Nosotros necesitamos tener dirigentes sindicales que estén muy preparados, que manejen todo tipo de temas, que no le tengan susto a ninguno, para poder tener realmente una interacción que sea muchísimo más horizontal, tal como lo planteé antes. Y lo mismo respecto del resto de los actores, porque solamente cuando uno logra tener este nivel de conversación en horizontalidad, uno puede ir avanzando de una manera que es diferente. Entonces, yo creo que este tema de la horizontalidad, de la preparación, del no haberse dejado nunca estar, es un tema que yo considero que es súper relevante y que la figura de Manuel Bustos lo muestra. El segundo elemento que yo considero que es muy relevante en él es la firmeza. Él sabía defender con mucha fuerza sus ideas, a sus representados, a sus ideales. Esto acá le trajo muchísimos problemas. Todos sabemos que durante el periodo de la dictadura él estuvo relegado, él estuvo fuera del país, él estuvo detenido, y esto acá claramente fue por no claudicar frente a esos principios que él tenía.
Pero junto con esta firmeza, con esta convicción, con este saber distinguir entre lo que se puede y lo que no se puede, y llevar adelante este concepto, él también era una persona de profundo diálogo. De hecho, a mí me llama la atención, porque yo no lo conocí en forma personal, pero las fotos que yo he visto de Manuel Bustos, todas las fotos que he visto de Manuel Bustos, transmiten una sonrisa que es muy especial. Es una persona entonces que, y tuvo que haber sido muy duro y no se tiene que haber estado riendo todo el tiempo, quiero que se entienda bien esto, pero cuando había que buscar el diálogo, la imagen que proyectaba era una imagen acogedora, y era una imagen de poder permitir este diálogo, de poder construir este diálogo. Y esto es súper difícil, porque normalmente las personas, cuando nos enamoramos de nuestras propias ideas o nuestras propias convicciones, nos cuesta mucho poder aceptar la postura del otro. Y el tener esta posibilidad de diálogo, que finalmente es la única que permite construir, porque nadie tiene ninguna verdad absoluta, es un gran don, y que ojalá lo tuviésemos todos, ¿no es cierto?, para poder seguir construyendo, porque claramente algo que está reflejado hoy en día es que hubo ciertos modelos o ciertas formas de hacer las cosas que se agotaron y se estancaron, y tenemos que buscar nuevos mecanismos. Pero ese nuevo mecanismo no puede ser bajo la imposición de ninguno, sino que tiene que ser construido por el diálogo, porque cuando las cosas se imponen, y ya lo hemos visto, por más que haya una mayoría circunstancial en algún minuto, viene entonces, cuando esa mayoría deja de ser válida, la necesidad de votarla. Y esa forma, cuando no fue construida a través del diálogo, normalmente incorpora violencia o incorpora algún tipo de intransigencia. Y eso no es la forma de poder avanzar, ¿no es cierto? Uno tiene que ir construyendo en torno a lo que hay antes. Y por lo tanto, quiero también destacar este rol o esta característica del dirigente sindical en torno a lo que es el diálogo, que creo que es algo fundamental y que quiero insistir, no solamente es algo que deban tener los dirigentes sindicales, sino que tenemos que tener absolutamente todas las personas. Es algo que es bien relevante. Y otra característica de Manuel Bustos que a mí por lo menos me sorprendió muchísimo fue el concepto de la, no sé bien cuál es la palabra, porque no es oportunidad, pero sí de manejar los tiempos en el sentido de permitir que bajo su alero surgieran otros líderes y que entonces darle tiraje a esta chimenea. Y al permitir eso, el también saber hasta cuándo tenía que estar en un determinado lugar y no perpetuarse en un determinado rol. Y eso es súper relevante, porque uno normalmente cuando se siente cómodo, uno se instala en el sillón, en el que sea, y uno dice, bueno, esto soy yo, y no permite que haya nuevos liderazgos, porque no hay nadie que lo pueda hacer tan bien como yo. Pero además de eso, se produce que uno también deja de poder seguir creciendo y de poder seguir buscando otro horizonte, a lo mejor en otras áreas. Y eso en la figura de Manuel Bustos uno no lo ve, porque uno ve que tuvo una evolución, hubo cambio en su vida, e incluso terminó siendo diputado de la República, porque creyó que en ese lugar él también podía seguir aportando. Y esto también creo que es súper importante de cara a el tiempo que estamos viviendo, en el cual estamos viendo enormes cantidades de nuevos liderazgos que se están formando y que se están generando. Y que es necesario que estos nuevos liderazgos poder compartir y poder escuchar y poder, ojalá que también tengan la posibilidad de ejercerlo para poder ir avanzando como sociedad. Entonces yo quiero destacar estos cuatro elementos de la figura de Manuel Bustos que, insisto, sin haberlo conocido, solamente a través de lo que tuve la oportunidad de leer. Por lo tanto, aquí algunos de ustedes que fueron más cercanos a él me pueden corregir y me pueden decir, no, estás absolutamente equivocada, pero es lo que yo veo a través de su vida, lo que a mí me transmite, y por lo menos se los quiero plantear, porque creo que son 4 atributos que son súper relevantes para analizarlos hoy día.
Y creo que lo que estamos viviendo, en esta pandemia que estamos viviendo, el rol de los dirigentes sindicales, el rol de los trabajadores es fundamental, pero no tiene que agotarse en lo que es la pandemia. Tenemos que irlo construyendo y tenemos que ir sentando estas fases para algo que tiene que ser mucho más permanente. Les voy a poner un ejemplo muy concreto. En el paso a paso laboral, que es una hoja de ruta que se construyó en torno a cómo debía hacerse este retorno a los lugares de trabajo, que establece 7 pasos, ¿no es cierto? Y que dice primero investigar, luego socializar, luego adoptar las medidas, luego evaluar, considerar la salud mental. Claro, tiene un contexto que es muy potente en lo que dice relación con el contexto de la pandemia, pero es absolutamente vigente también para otro tipo de contexto. O sea, en una empresa, el que yo no esté absolutamente informado sobre los últimos avances, sobre la forma en la cual se hacen las cosas, sobre las últimas teorías, y que yo ese conocimiento no lo entregue a todos los trabajadores para que juntos vayamos viendo de qué manera podemos seguir avanzando, la verdad es que estamos quitándole una riqueza enorme a lo que se puede seguir desarrollando. Creo que el diálogo que está planteado en este paso a paso laboral, perdonen que les haga publicidad el paso a paso laboral, pero creo que es importante que se sepa, esto que se plantea es que las medidas deben ser adoptadas de manera dialogante, en conjunto con la dirigencia y los trabajadores, es por una razón muy sencilla, porque cuando yo planteo una estrategia y no explico el por qué, es muy difícil que yo pueda entender cuál es la razón por la cual tengo que adoptar eso. En cambio, cuando yo he conversado y yo he logrado desmenuzar y entender exactamente cuál es el sentido de que por qué se está planteando esto, y yo digo, ¿sabes qué? Yo creo que se puede hacer de una manera mucho mejor que es esta otra, para llegar al mismo objetivo. Y la otra persona dice, es que tenéis toda la razón. Bueno, pasa a ser algo que es conjunto y por lo tanto absolutamente legitimado y absolutamente valorado. Si nosotros seguimos creyendo que cada uno de nosotros tiene la verdad absoluta, es muy difícil poder avanzar de manera constructiva. Y eso yo creo que es uno de los puntos que hay que rescatar, pero no solo para la pandemia, porque de verdad si no vamos a volver a hacer las cosas igual que antes y nos vamos a volver a equivocar. El tema del diálogo es muy relevante. Y dentro de este diálogo, y esto acá es algo que ya algunos de ustedes me han oído, creo que lo principal es partir de la conversación de verdad con el otro. Cuando yo me conecto con el otro como ser humano y logro quebrar las caricaturas, yo puedo avanzar de una manera mucho más fácil. Y esto acá nos ocurre permanentemente, porque nos es mucho más fácil aproximarnos al otro desde el estereotipo. Para ustedes es mucho más fácil verme a mí como la ministra del Trabajo, a verme como la mamá de 4 niños, que es un ámbito en el cual ustedes no me ven normalmente. Y ahí podemos seguir con otro tipo de profundidades de lo que es cada uno de nosotros. Y a lo mejor entonces no hay ningún otro ministro en este minuto en esta sala y por lo tanto soy la única distinta. Pero si por ejemplo yo les digo que tengo 4 niños de los cuales 2 están teniendo dificultades hoy en día en el colegio producto de esto, me van a decir muchos, ¿sabes que a mí me está pasando lo mismo? Entonces la forma de aproximarse es absolutamente diferente. Cuando uno logra hacer esa tecla es cuando uno puede avanzar, pero para hacer esa tecla lo primero es romper la caricatura, y la caricatura para los dos lados, y terminar con los prejuicios, que es algo que es lo más difícil, que nos cuesta porque nos hemos criado construyendo cosas para poder asirlas, y para poder asirlas tengo que conocer todas sus dimensiones, entonces es mucho más fácil eliminar todo aquello que no conozco y simplemente ponerle un rótulo, que es lo que uno justo trata siempre que no hagan con uno, ¿no es cierto? Pero uno es súper fácil, uno siempre lo hace con el otro. Cuando uno logra vencer esto, uno se da cuenta entonces que los buenos dirigentes sindicales no son la excepción. Cuando uno logra romper estos prejuicios, uno se da cuenta que los trabajadores o los empleadores comprometidos con sus trabajadores no son la excepción. ¿De que tenemos casos negativos en uno y en otro? Sí. ¿De que de repente hay determinadas personas que en una circunstancia actuaron de manera indebida, pero en otras circunstancias han actuado de manera correcta? También las hay, porque todos tenemos luces y sombras. Creo entonces que el rol del dirigente sindical en este minuto va muy de la mano del rol del empleador en este minuto, porque no puede haber diálogo si no hay dos partes. Eso es lo primero.
No puede haber forma de votar las caricaturas si yo primero dejo de prejuzgar al otro. Y ese es un trabajo que es conjunto. No puede haber un avance si yo dejo de pensar que tengo la verdad absoluta en cada uno de los lugares y en cada uno de los momentos. Lo que sí es que es cierto, es que siempre hay distintos roles que hay que cumplir. Y todo esto que yo he dicho hasta ahora es lo que se debe hacer en la normalidad. Pero cuando hay que tomar ciertas decisiones, se tienen que tomar. Y ahí entonces yo relevo y vuelvo a la figura de Manuel Bustos. Porque tenía esta capacidad de diálogo, pero cuando había que defender ciertos puntos lo hacía con firmeza. Porque no hay que confundir el diálogo, el ser dialogante, el querer ser, convocar, con el ser débil o con el ser tibio o dejar pasar cualquier cosa. Entonces, cuando uno tiene eso, puede servir un poquito como de hoja de ruta de cómo avanzar. Nosotros como Ministerio del Trabajo hemos tratado de propiciar esto del diálogo. Hemos tratado de buscar mecanismos a través de los cuales se enfrenta este enorme temor que es volver al trabajo, porque es un enorme temor y todos lo tenemos. De que voy a contagiar a mi familia, de que me puedo contagiar yo, de que si no vuelvo puedo perder mi pega, de que la situación económica va a ser difícil. Todos esos enormes temores los estamos viviendo. Nosotros como Ministerio del Trabajo hemos querido entregar ciertos mecanismos para dar certeza, pero estos mecanismos están basados en estos principios que son los que yo les he estado comentando, además de otro tipo de medidas, de reglas, de rayado, que han tenido que ver con la ley de protección al empleo, que tiene que ver con la ley de crianza protegida, que tiene que ver con la ley de teletrabajo, que tiene que ver con los subsidios que el presidente está próximo a anunciar. Pero en todas estas cosas, si no hay un diálogo veraz desde dentro, la verdad es que terminan siendo medidas externas que se implementan, pero que no tienen sentido. Así que esto yo creo que puede servir un poquito para abrir la discusión y conversar. Muchas gracias, ministra. Partimos entonces ahora con nuestro panel de conversación. Voy a partir presentándolos. Carolina de los Ríos, ella es dirigente sindical, ya tiene más de 20 años de experiencia en el área logística y operaciones, en el departamento de mantención e instalación. Es presidenta de un sindicato desde hace 7 años. Bienvenida, Carolina. Voy a sacar si quieren sus micrófonos. José Luis del Río es empresario y ha removido la mesa estas últimas semanas con una muy interesante avance en Friosur, del cual nos podrá contar más adelante, donde los trabajadores pasaron a tener un 20% de la propiedad. Bienvenido, José Luis, a este panel. Está también con nosotros Tucamel Jiménez, diputado integrante de la Comisión Laboral, quien es ingeniero de ejecución eléctrico de profesión y se ha dedicado a la política en los últimos años. Está también con nosotros Bernardo Larraín. Bienvenido, Bernardo, que es el presidente de la SOFOFA y que tiene amplios nexos en el mundo empresarial. Así que bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros. Me gustaría partir con una pregunta, Carolina. La ministra enfatizó, basada en el ejemplo de Manuel Bustos, pero también en otros ejemplos, la necesidad de una formación permanente, la necesidad de seguir adquiriendo nuevas competencias para ejercer el rol de dirigente sindical. Yo te quería preguntar cuáles son las últimas, qué cosas nuevas hoy día un dirigente sindical debe estar mirando en materia de formación, temas que han ido surgiendo en el último tiempo y que probablemente hace unos años no eran relevantes. Hola, buenos días. Bueno, primero que nada agradecer, ¿no es cierto?, esta invitación que nos hace la Fundación Carlos Vidal Espantoso, agradecer a María Isabel y a todos los panelistas que hoy están acá con nosotros. Respecto a tu pregunta, Marily, solo comentarte que, bueno, en el tiempo que yo ingresé como dirigente sindical, la verdad es que el único ímpetu que tuve para hacerlo fue la voluntad del cambio, ¿ya? Queríamos que esto, el sindicato de nuestra empresa tuviese un cambio, ¿ya? Y respecto de lo que tú hablas de estas capacitaciones constantes, yo creo que ahora lo más importante es con esta pandemia, que sin duda nos vino a dar vuelta el mundo, ¿no es verdad? Nos vino a cambiar y a derrotar muchos paradigmas que teníamos y la forma en que estamos trabajando también. Yo creo que lo más importante tiene que ver con el mundo de las tecnologías,
porque como hablábamos hace un rato con María Isabel, sin duda que la tecnología, que es un ámbito tan frío, en algún minuto que uno lo ve de manera tan lejana y tan fría, hoy, sin embargo, nos ha venido a acercar a todos, ¿ya? Entonces yo creo que eso uno tiene que irlo repasando siempre, el tema de las tecnologías y poderlas usar de la buena manera como estamos haciendo hoy en día, ponte tú con este webinar, ¿ya? El tema de las capacitaciones, perdón, es un tema que siempre tiene que estar activo, que siempre tiene que ir funcionando, que siempre tenemos que tener conversatorio, eso es muy importante. Yo diría que más que capacitarse en algún plano en general, el tema que a mí me dispone es el conversar, el diálogo. Yo creo que el diálogo con las distintas áreas de una empresa en particular y con el distinto mundo sindical de fuera, los distintos empresarios también que hay fuera, eso para mí es súper relevante, María. Ahora me gustaría irme con esa última frase a preguntarle a Bernardo y a José Luis del Río, que tienen en el fondo experiencia desde la empresa. ¿Qué nuevas formas de diálogo? ¿Cómo se estructura este nuevo diálogo? Porque me imagino que ha cambiado y que además debería evolucionar hacia más diálogo. ¿Cómo están ustedes viendo? Parto quizá por José Luis y luego por Bernardo. ¿Cómo se estructura un diálogo como el que pedía la ministra? Un diálogo más profundo y además un diálogo el que se avance y que vaya más allá de las negociaciones puntuales, colectivas cada cierto tiempo. Está sin audio, José Luis. Está sin audio. Ahí. Seguimos sin audio. A ver. Ahí. Silencio. Ahora sí. Ahí estamos, ya. Oye, muchas gracias. Gracias primero también es un honor para mí que me conviene a este diálogo, la Fundación y Diario Financiero, estar con la ministra, a quien aprecio mucho, conocí mucho a su padre, yo que era senador por la región donde está Fridosur. Me tocó conocer mucho a los senadores de allá. Si no le importa, no contestarte primero, solo quiero partir por algo que me parece muy importante, lo que acaba de hablar la ministra, la figura de Manuel Bustos. Yo, María José, sí tuve el privilegio de conocerlo. Y quiero dar un testimonio personal. Se me ocurrió cuando me contaron que esta reunión era por homenaje a la muerte de él, al aniversario de la muerte de él. Fíjate que por ahí, por el año 84, 85, en plena época muy dura de la dictadura militar, hubo un grupo de personas organizado por la iglesia, no sé si todos conocen al padre Alfonso Baeza, de quien yo era muy amigo, cura maravilloso, bueno, él estaba a cargo de la Vicaría de la Pastoral Obrera. Y a él se le ocurrió una idea brillante, creo yo. En la mitad de este régimen, digamos, autoritario, por decirlo suave, que cometió atrocidades como la que hicieron con su padre, diputado, él dijo, bueno, esto va a tener que terminar algún día, ¿por qué no nos ponemos a conversar los trabajadores y los empresarios? Yo era un cabro chico en esa época, pero como estaba algo vinculado a la iglesia, me metieron ahí. Estaba Pepe Zavala, estaba el presidente de Sofofa en ese momento, y había otra gente, había un tío tuyo también, Bernardo, en estos diálogos que fueron secretos. Y lo que descollaba al otro lado era la presencia de Manuel Bustos. No sé si alguien conoció también a un Pepe Aguilera, gran dirigente sindical, muy vinculado también a la iglesia, a don Alfonso Baeza. Bueno, yo quería decir que esto que dice la ministra, de la firmeza, de haber sido muy firme por adentro, pero por afuera mostraba solo bondad. Lo quiero decir, Manuel Bustos. Era un hombre de una capacidad de empatía, de escuchar, y sobre todo confianza en el futuro. Y les voy a confesar que los empresarios, que el problema que teníamos los empresarios, por lo menos empresarios tradicionales, con mucho susto, con mucha desconfianza, la idea era ponerse de acuerdo antes para no decir cosas que después ellos no fueran a cobrar cuando volviéramos a un régimen normal. En cambio, Manuel hablaba con una libertad y él planteaba, bueno, esto tiene que terminar alguna vez, ¿por qué no vamos conversando, contémonos la verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer cuando esto termine? Entonces, a mí, y lo dije, y lo quiero volver a decir, a mí por lo menos los trabajadores en ese momento me dieron una lección de inteligencia y de futuro, más que la que teníamos los empresarios. De decir, esto no, una dictadura militar no puede seguir toda la vida, y al mismo tiempo muy concreto, ¿cómo lo vamos a hacer para los sindicatos? ¿Van a aceptar los sindicatos? ¿Cómo lo vamos a hacer para las negociaciones colectivas? Eran preguntas absolutamente concretas y específicas. Bueno, y quiero dar testimonio de eso porque creo que se lo merece don Manuel Bustos, a quien lo conocí en estas reuniones nomás, no lo conocí nunca más estuve, después lo relegaron, lo metieron preso, ¿no? Pero era una capacidad de diálogo impresionante, quería decir eso. Bueno, ahora a tu pregunta, Marilyn,
dices que ahora hay que tener más diálogo. Yo, perdona que discrepe, creo que el diálogo hay que tenerlo siempre. Diálogos como el que tuvimos en plena dictadura ahí para ver cómo volvíamos a recuperar una democracia donde las empresas iban a tener que funcionar, los trabajadores iban a tener que operar y ser representados, y los empresarios y los ejecutivos también. El diálogo es una necesidad permanente, como ha dicho la ministra. Me encanta el discurso de la ministra, lo que acaba de plantearnos. Y para dialogar hay que partir por una actitud. Ustedes dicen muy bien que los dirigentes sindicales tienen que formarse. Y si me permiten, perdona que sea medio contestatario, creo que los empresarios y los ejecutivos tienen que formarse también. Y formarse a tener capacidad de diálogo, a entender que los trabajadores muchas veces tienen razón, más que nosotros, y que para eso hay que ponerse en forma horizontal, como dice la ministra, a conversar y aprender. Y bueno, y uno aprende y conoce al otro conversando. Es como lo que decía Antonio Machado, se hace camino al andar. Si uno no conversa, ¿cómo va a llegar y a quitarse los prejuicios, los estereotipos que tenemos unos de otros? Por lo tanto, yo creo que la necesidad de diálogo es permanente. Eso. Perfecto. Bernardo, la pregunta ahí, dos preguntas, me tomo de lo de José Luis, y la pregunta, ¿sigue siendo este empresariado asustado y desconfiado, o tú ves un gran avance con respecto al diálogo, como en el ejemplo que nos han dado? También tengo una pregunta del público, de Marcelo, que nos dice en el mismo sentido. ¿Está realmente el otro lado en una parada de escuchar y de dialogar? Bueno, primero gracias Marilyn por la pregunta, agradecer a la Fundación Carlos Vial, que hace mucho por el diálogo entre la empresa y los dirigentes sindicales y los trabajadores. Saludar en el Día del Dirigente Sindical, el día domingo, a todos los dirigentes sindicales, en la persona de Carolina, en la persona también de dos personas que no están con nosotros, como Manuel Bustos, de quien han hablado mucho y comparto toda esa mirada, como Tucapel Jiménez, ¿no es cierto? Y también muchos dirigentes sindicales que veo que están por el chat, y veo a Diego Olivares, en fin, saludarlos, abrazarlos y en este día tan importante. Mira, a la pregunta, yo creo que el diálogo, como dice José Luis, siempre es importante, y en ese diálogo se requieren dos partes, y ambas partes tienen que estar con esa disposición y con esa formación. Eso lo comparto 100%. Ahora, ¿dónde se hace la diferencia? Yo creo que la diferencia se hace cuando esto se sistematiza, cuando esto se institucionaliza, cuando no pasa por la buena voluntad del gerente de persona, y tampoco, o bien por la buena voluntad de los dirigentes sindicales, sino que se generan espacios sistemáticos frecuentes, institucionalizados de diálogo. Un espacio sistemático frecuente es, ¿no es cierto?, la conversación en el contexto de una negociación sindical. Yo creo que hay que generar muchos más espacios de diálogo, no solo sobre las materias que normalmente se trata en la negociación sindical, sino que con agenda mucho más abierta. Se puede preestablecer agenda, se puede en el fondo, por ejemplo, que un capítulo de la agenda sea, ¿no es cierto?, los desafíos de la empresa, Hola, la estrategia de la empresa. Bernardo, perdón, solamente para complementar, hay personas porque nos están preguntando, nos dicen que muchas veces la relación sindical es muy fluida y muy cercana con el área de recursos humanos. Sin embargo, este diálogo requeriría que otras áreas de la empresa sistematicen también este diálogo. Bueno, yo creo que la otra vez estábamos en una reunión con José Luis y hablaba de tres patas, ¿no es cierto? La pata de la administración, por así decirlo, la pata, ¿no es cierto?, de los trabajadores y la pata también de los accionistas. Ahora, lamentablemente esas tres patas son muy diversas y en el fondo tampoco hay que simplificar que cada una de estas patas esté perfectamente representada, por ejemplo, en el caso de la administración por el gerente de recursos humanos, en el caso de los trabajadores por el dirigente sindical, y en el caso de la empresa, del accionista, por ejemplo, por el accionista controlador. Estas tres patas tienen mucha diversidad dentro. Yo creo que un desafío del diálogo y un desafío de los dirigentes sindicales, de los gerentes de empresa, es cómo lograr esa representación en circunstancias y aquí voy a hablar de cosas que quizá son polémicas, digamos, porque todos tenemos un diagnóstico distinto por qué ocurre así, pero es una realidad objetiva que en distintas partes del mundo, y en Chile no es una excepción, hay menor sindicalización. Hay muchas personas que no están sindicalizadas. Quizás en empresas grandes hay un mayor porcentaje de sindicalización, en las empresas que yo estoy, en general hay mucha sindicalización, pero hay una realidad diversa de empresas, tanto pequeñas, medianas, como las nuevas empresas grandes, por ejemplo, empresas tecnológicas, etcétera, donde los trabajadores optan por distintas formas de representación. Y yo honestamente creo que eso no se debe a una práctica antisindical de esas empresas, sino que simplemente hay una mucho mayor libertad y hay una mucha mayor diversidad de formas que los trabajadores decidan representarse. Entonces, ese dirigente sindical, ese gerente tiene que también sopesar
esa realidad objetiva. O sea, no podemos presumir que el diálogo hay que reconstruirlo como se ocurrió, ¿no es cierto?, en los 80, como comentaba José Luis, en los 90. También ocurre una cosa que si uno sube el diálogo desde la realidad de la empresa hacia la realidad del mundo empresarial o del mundo sindical, bueno, nuevamente se produce la misma situación. O sea, yo nunca he presumido como SOFOFA ser una representación perfecta de todo el mundo empresarial. Y creo que tampoco deben hacerlo, por ejemplo, las grandes centrales de trabajadores, que sean una representación perfecta de la diversidad de mundos sindicales que hay en el país. Entonces, el gran desafío del diálogo es cómo se institucionaliza, cómo se le incorporan temas que no son los propios de una negociación colectiva, y tercero, cómo se logra esa representación en un mundo tan diverso, y no podemos cerrar los ojos frente a esa diversidad, y no podemos cerrar los ojos tampoco frente a la incorporación de tecnología. O sea, de repente yo veo que se trata de restablecer diálogo con la misma cáscara que teníamos hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años. Claro, que eso no, y eso no es real, porque insisto, hay mucha diversidad en estas tres patas. Los accionistas no son solamente el controlador. En una empresa pueden haber inversionistas de un fondo de pensiones canadiense o de un fondo de pensiones chileno que están pidiéndole a la empresa que le genere una por así decirlo, esta es la vilipendiada palabra rentabilidad o lucro. Bueno, ese pensionado canadiense, ese pensionado chileno, ese pensionado de Hong Kong que puede estar invirtiendo en la empresa, le está pidiendo en el fondo con total legitimidad que a su ahorro tenga una cierta, en el largo plazo por supuesto, obviamente incorporando el interés de todos los grupos de interés, genere una cierta rentabilidad. Y esa vilipendiada palabra es lo que pide ese pensionado. Y le pide a la administración, en el fondo, que le entregue eso. Entonces, muchas veces se piensa que el accionista es el señor visible, que es el controlador y que poco menos que puede hacer lo que quiera en la empresa. Y que cómo es posible que no haga más y más y más. Yo creo que podemos hacer mucho más. Pero la realidad del concepto de accionista es muy diversa, así como lo es la realidad del concepto del trabajo y como lo es la realidad del concepto de la administración. La administración siempre se habla del gerente de personas. Pero muchas veces hablando con dirigentes sindicales, yo veo en el fondo que hay mucho más dificultad en un estamento que es muy relevante, que es el jefe directo, los mandos medios, digamos. Eso es muy relevante, entonces tampoco se puede en el fondo presumir que el diálogo tiene que ser entre el gerente persona y el dirigente sindical. Ojalá que esto tenga capilaridad, que cada jefatura tenga esa capacidad, esa disposición, esa voluntad de diálogo. Porque si nos sentamos en un representante de cada una de las tres patas, creo que no estamos reconociendo la complejidad de la empresa actual. Me gustaría, diputado Jiménez, que usted nos comentara esta alternativa, porque básicamente hay una tensión entre si debería ser mejorarse la sindicalidad y ser a través de ella el diálogo, o como plantea Bernardo, que la idea es que el diálogo sea de diferentes maneras, con diferentes estamentos y con diferentes tipos de representados. Cuénteme usted cómo lo ve. Hola, buenos días, agradecer la invitación a la Fundación Carlos Vial, saludar a Bernardo Larraín, a José Luis del Río, a la ministra, al Diario Financiero y a través de Carolina del Río, como decía Bernardo, saludar a todos los dirigentes sindicales que cumplen una tremenda labor primordial, ¿no es cierto?, y muy, muy importante en el país. Yo si me dan un poquito para contar una anécdota, porque se habló de Manuel Busto, yo quiero hacer un recuerdo, yo lo conocí de chico, la verdad que no participaba mucho en la actividad de mi padre, pero lo veía a él y lo que me llamaba la atención es que lo veía muy joven. Yo tenía, no sé, pues 16 años y él debe haber tenido 25, pero lo veía muy joven y con una personalidad, pero mi papá debe haber tenido con mi papá una diferencia de 20, 25 años. Entonces a él lo veía muy joven, pero muy empoderado en su cargo y con una personalidad, pero así que llegaba a provocar mucha atención. Y me recuerdo otra anécdota que con mi papá yo tenía poco tiempo para estar con él, entonces yo siempre lo esperaba los sábados, y para ir al estadio, yo soy colocolino, mi papá fanático Colo-Colo, y lo único que queríamos ver el partido y ir al estadio. Y mi papá todos los sábados me decía, no puedo, y yo le reclamaba y me decía, mira, tengo que ir a la cárcel, tengo que ir a ver un amigo. Y era todo, pues yo no sé cuánto tiempo estuvo preso Manuel Busto, pero tiene que haber sido muchos meses, porque era todos los sábados. Entonces al final yo le insistía, y él una vez me dijo que algo que me quedó para el recuerdo, me dijo, mira, nunca hay que abandonar a los amigos, menos cuando estén enfermos o estén en la cárcel. Entonces para mí era un conflicto ahí al principio con Manuel Busto, porque era no ver el partido con mi papá, pero él se iba a ir a Manuel Busto. Y después, bueno, me tocó conocerlo ya como diputado, yo ciudadano común y corriente, me apoyó para que el Consejo de Defensa del Estado se hiciera parte en el proceso de mi papá,
Entonces me ayudó mucho, lo conocí en las dos etapas de mi vida, así que un gran reconocimiento para Manuel Bustos. Y la ministra ahí lo tiene en su oficina atrás, tiene la foto, cada vez que estamos en sesión, vemos la foto de, bueno, está Manuel Bustos, Clotario Blest, Emilio Recabarren y mi papá. Mira, yo, la verdad que, hablando de la formación, yo cuando llegué a Chile me recuerdo que me tuve que instalar, me costó mucho, después formé la fundación Tucapel Jiménez Alfaro y el objetivo que tenía era capacitar dirigentes sindicales, porque yo siempre me recuerdo que mi padre me decía, yo estudié en la Universidad de la Vida, y eso siempre me quedó, porque él no tuvo la posibilidad, a pesar que llegó, ocupó hartos cargos, fue director de presupuesto en la IRINCO, pero él nunca tuvo la posibilidad de ir a la universidad, entonces ya me eduqué en la Universidad de la Vida y mi formación profesional y también sindical fue la experiencia que le dio la vida. Entonces yo decía, bueno, si eso se puede, ¿no es cierto? Muchos dirigentes tienen esa experiencia que es vital a la hora de hacer gestión. Si eso se puede complementar con capacitación, con formación, yo creo que es lo ideal. Yo llegaba con la idea del año 95 de hacer estos cursos a través de internet. Me encontraba que estaba medio loco porque no había llegado, por supuesto, esa modalidad acá. Yo venía de Suecia, me costó mucho hacer esos cursos. Entonces, para mí es súper importante la formación en los dirigentes sindicales y que exista el diálogo. Y acá se habló de la confianza. Yo creo que también es muy importante establecer confianzas que no se dan de un día para otro. Eso se da a lo largo del tiempo. Tú decías algo muy importante, el gerente de recursos humanos en general va cambiando. Puede estar algunos años, pero el dirigente sindical es de vida porque es vocación, porque lo llevan en la sangre. Entonces, un dirigente sindical nace y muere dirigente sindical. En cambio, el gerente de recursos humanos lo más probable es que a lo largo de su vida cambie de empresa, tenga que relacionarse con otro. Entonces, de repente, ahí en ese escenario, yo creo que es muy importante también que se haga parte la figura máxima de la empresa. Y fíjate que quiero poner dos ejemplos de cuando hay confianza en la empresa, porque yo creo que eso es un punto vital. Cuando yo no me acuerdo de la empresa, no la voy a nombrar porque no estoy seguro si son así o no, pero yo creo mucho en la negociación colectiva, en la sindicalización, porque viví en Suecia, no es que lo haya leído, lo viví en carne propia. Yo pertenecía a un sindicato, negociábamos todo se negociaba a través del sindicato, y tengo las cifras, no es que lo piense, que cuando hay mayor sindicalización, cuando más trabajadores están sindicalizados, los conflictos disminuyen. Muchas personas creen que no, si se arman más sindicatos y hay más sindicalización, mayor conflicto. Y es al revés, o sea, la referencia que tenemos de los países que tienen mayor sindicalización es así lo indica, que hay menor cantidad de conflictos. Y si así, diputado, ¿por qué en Chile esto sigue manteniéndose en niveles relativamente bajos? Porque fíjate, yo creo que hay una explicación bien clara. En la dictadura se dejó una reforma laboral que minimizó al máximo los sindicatos. Se instaló la figura de los grupos negociadores, que al final a algunos les puede parecer bien o no, pero el grupo negociador lo que hace es que negocia, consigue algunas cosas y después desaparece. Nadie se hace cargo de que se vayan cumpliendo en el tiempo, todo es muy diferente a un sindicato. Se dejó, imagínate que hasta en la Constitución hoy día se le prohíbe a los dirigentes postular al Congreso, siendo que hoy día un empresario perfectamente puede ser parlamentario, senador, incluso presidente de la República, pero un dirigente sindical no tiene la opción de postular al Congreso. Entonces, hay muchas cosas que minimizar y por supuesto también fallas, división en los propios sindicatos. Hay que reconocer lo que yo siempre también digo, hago la crítica para ambos lados. Por ejemplo, el mayor ejemplo de esto es lo que ocurría con los trabajadores del Transantiago, que llegaban, nos pedían audiencia a nosotros y de repente uno preguntaba, no sé, por dar una cifra, no estoy seguro, 6.000 trabajadores y hay 500 sindicatos. Entonces es imposible. La verdad que uno dice, poche, ¿cómo no hay una capacidad de un sentido de unidad, de entender que mientras más unidos estén, mayor fuerza tienen para negociar, ¿no es cierto? Y están solo en un sindicato. Entonces, yo creo que también ahí hay una falla en los propios trabajadores y dirigentes a su vez. Compartida, justamente. Me gustaría llevarlos a un tema difícil y quiero partir por la ministra. Según un estudio que hizo la Fundación Carlos Vial Espantosa, el impacto de los dirigentes sindicales
en esta pandemia ha sido muy positivo. Un 77% sostienen que han podido expresar sus puntos de vista, un 61% dicen que la empresa escuchó y adoptó estas peticiones, y si uno revisa el estudio, que es un estudio bastante profundo, se da cuenta de que en este periodo de pandemia ha funcionado muy bien la relación entre los dirigentes sindicales y la empresa, han estado trabajando muy juntos. Hay un porcentaje muy bajito que siente que no ha tenido nada que ver en cómo la empresa ha enfrentado la pandemia. Sin embargo, vienen tiempos diferentes, vienen tiempos donde probablemente vamos a ver un aumento de los despidos, si es que se cumple lo que las encuestas que se han hecho hasta ahora. Una vez que termine la protección del empleo, probablemente va a venir un periodo más duro con respecto a los despidos. ¿Cómo va a ser ese diálogo y qué tan preparados están internamente estas fuerzas para asumir esos shocks, ministra? A ver, yo creo que justamente lo que trataba yo de plantear es que lo que hemos vivido producto de esta pandemia, de esta crisis, tiene que ojalá proyectarse en el tiempo, ¿no es cierto? Y tenemos que buscar el mecanismo para que esto sea la forma en la cual nosotros nos desarrollemos y sigamos llevando las conversaciones. Cada empresa y cada comunidad humana se organiza y se relaciona de una manera distinta, y por lo tanto no va a haber una sola forma en la cual esto se vaya a dar. Pero lo importante entonces es que destacando esto y destacando cuáles son las características de cada uno de los lugares, y ahí yo también quiero un poquito destacar lo que planteaba Tucapel o lo que planteaba Bernardo, cuando uno tiene, por ejemplo, en una empresa que hay 10, 20 sindicatos, claro, uno dice claramente aquí no hay una unidad de propósito, pero también puede ser que esos mismos trabajadores, producto de una cultura que ha habido en ese lugar, se hayan organizado de una manera distinta, y a lo mejor la conversación es tan fluida que tampoco sea necesaria. Entonces, uno tampoco puede estigmatizar o plantear cuál es una sola de las medidas, porque va a depender mucho de lo que ocurre al interior de cada lugar de trabajo, cuál es la válida, y creo que no es bueno estar imponiendo determinados modelos por las características de cada uno de los lugares. Uno puede plantear ciertas formas porque han dado resultados, y eso es súper potente, pero también es bueno saber de que hay otras formas en las cuales uno puede dar esta relación. De hecho, a mí me ha tocado, por ejemplo, ver empresas en que los mismos dirigentes o los trabajadores dicen, nosotros y acá me gustó mucho el chat que hablaba que no se tenía que hablar de recursos humanos, sino que una gerencia de personas. Nosotros no necesitamos relacionarnos con esta gerencia intermedia porque directamente lo hacemos con el dueño, y los temas los planteamos porque a él le gusta verlos de primera fuente. Y creo que también es otra forma en la cual uno puede llevar esto cuando uno considera que finalmente lo más relevante en cualquier institución son las relaciones interpersonales. Pero entonces cuando también uno tiene una mayor formación y uno entiende mejor qué es lo que está ocurriendo, uno puede llegar también a soluciones que son mucho más consensuadas. Si uno trabaja en un determinado restaurante, por poner un ejemplo chico, en la cual no ha habido absolutamente nada de movimiento, y lo que se busca es tratar de buscar una alternativa, va a ser muy distinta la conflictividad que se va a dar producto de determinadas decisiones, si es que uno tiene el convencimiento que a ese lugar le está yendo fantástico, ¿no es cierto?, al interior del lugar. Y por eso es tan importante en esta conversación que haya también mucha más transparencia en los elementos y conocer bien cuál es la realidad de cada uno de los lugares. Nosotros, sin embargo, estamos trabajando fuertemente para evitar o tratar de mitigar lo más posible que se dé la solución o que ocurra lo que tú señalas, que es que hay una enorme cantidad de pérdida de puestos de trabajo. Nosotros de alguna manera vimos que durante los meses de julio y agosto fueron los meses más duros, y hemos ido viendo cómo se produce una reactivación. Y esta reactivación se puede dar solamente si es que este paso a paso laboral se cumple de manera correcta, porque lo que no nos podemos permitir es que haya un aumento de casos. O sea, en la medida que nosotros vayamos reincorporando, que las comunas van saliendo a la cuarentena, que los trabajadores vuelvan a sus lugares de trabajo de manera segura, vamos a poder entonces darle la tranquilidad de que no va a tener una vuelta atrás. Y había otra pregunta más en el chat, que qué pasaba con el paso a paso laboral, que por qué estaban trampados en el Senado. Yo les quiero contar de que
el paso a paso laboral es una medida administrativa que se adoptó, que consta de dos partes. Una es esta hoja de ruta de las 7 etapas y otra es el formulario único de fiscalización que se construyó en conjunto con la Dirección del Trabajo y la Seremia de Salud para que fuera un solo formulario en torno al cual se fiscalizara. Y de alguna manera lo que hicimos fue que lo pusimos a disposición tanto de trabajadores como de empleadores también, para que los empleadores tuvieran las respuestas de la prueba, cosa que cumplieran absolutamente con todo, y los trabajadores nos ayudaran de fiscalizadores, viviendo si en que sus lugares de trabajo se está cumpliendo esto o no, y hicieran las denuncias, porque lo que nosotros queremos es proteger la seguridad y salud de los trabajadores. Todo esto está contenido en una página que se llama pasoapasolaboral.cl y que tiene toda esta información de cuáles estas 7 etapas, cuál es este formulario único de fiscalización, fichas particulares por actividades productivas, porque tienen bastantes diferencias, pero además con toda mucha información sobre preguntas frecuentes, así que lo invito a ver. Esto no quiere decir que no hay un proyecto de ley que se está tramitando, que nosotros siempre hemos creído que a lo mejor era más fácil hacerlo administrativamente y por eso lo avanzamos, pero hay un proyecto que se está discutiendo en el Senado que va también en esta línea, hacer por ley esto que nosotros lo tenemos hoy en día administrativo. Nosotros hemos manifestado nuestra opinión a este respecto, pero lo importante es que no están desprotegidos, que esto ya existe y ya se está implementando y ya se está fiscalizando. Carolina, a mí me gustaría saber tu opinión con respecto a lo que hemos conversado, en el sentido de cómo articular esta conversación, si es a través de los sindicatos o de una capilaridad más compleja. Cuéntanos un poco cómo lo has visto tú desde tu experiencia. ¿Qué tipo de formatos son los más exitosos o te parece a ti que podrían ser replicables? Te voy a hablar desde la experiencia que yo he vivido en este tiempo de ser dirigente sindical. La verdad que lo que a nosotros nos ha resultado muy bien es sin duda poder tener espacios de conversaciones con el área de personas y también con otras áreas que no tienen que ver con área de personas. Hemos tenido reuniones mensuales, tenemos reuniones también trimestrales con el gerente general de la empresa, tenemos conversaciones a diario con nuestros trabajadores, ya lo que nos permite poder llevar material fresco a estas reuniones, digamos, y hacer estos levantamientos en base a las necesidades y al sentir de los trabajadores. Entonces, un poco también apuntando, Marily, a algún comentario que veía de una persona que está participando. Uno de los roles bien primordiales, siento yo, del dirigente sindical tiene que ver con el tema de las confianzas, ¿ya? Se habla mucho de no quebrar las confianzas, de mantener confianza siempre en el tiempo. Yo creo que es muy importante para nosotros como dirigentes sindicales nunca perder la confianza de la asamblea, ¿ya? Siento que nosotros nos debemos a la asamblea, nos debemos a ellos, nos debemos a los trabajadores. Y como tal, esa confianza nunca se puede perder ni se puede quebrar. Lo mismo sucede con el área de personas o las áreas que existan dentro de la compañía y esas jefaturas o esos cargos intermedios. Las confianzas deben estar siempre. Y yo creo que cómo se mantiene esa confianza es muy sencillo. Los diálogos tienen que ser transparentes. Los diálogos tienen que ser frontales, de buena manera, de manera respetuosa, escucharnos, porque de repente como uno está enfrente de otro, uno se cierra un poco a la escucha, ¿ya? Y quiere que lo que uno está diciendo es lo que prime, y no escucha al resto. Y en esa escucha, en esa empatía, en esa confiabilidad, uno tiene que buscar mejoras. ¿Mejoras para quiénes? En el caso de nosotros, mejoras para nuestros trabajadores, y también estar siempre en la misma vereda de la empresa, porque finalmente el carro tenemos que tirarlo todo juntos. Aquí no sacamos nada con decir ustedes están allá y nosotros en esta otra vereda, sino que tenemos que ir en un bien comunado. Por eso que es tan importante, sobre todo en este tiempo de pandemia, que nos vino a dejar con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo, en cierto modo, tener esos diálogos transparentes y sobre todo tratando temas de seguridad hoy día por el tema de la pandemia para nuestros trabajadores, para que ellos se sientan seguros, sobre todo los que están yendo a las instalaciones, porque hay otro porcentaje que está con teletrabajo, ¿no es cierto?, que es una nueva también forma de trabajar y que seguramente va a quedar por mucho tiempo en el tiempo. Yo creo que las empresas se van a ir transformando en este teletrabajo, va a haber mucha gente que va a quedar
en forma permanente, a lo mejor con teletrabajo, pero también lo más importante para nosotros como dirigentes ha sido darle la seguridad a los trabajadores que tienen que dirigirse día a día a una instalación, que tienen que salir de sus casas. Yo creo que si nosotros que estamos con teletrabajo tenemos temor, ellos tienen el doble temor que nosotros que estamos desde las casas. El temor a contagiarse, a tomar un metro, a tomar una micro, a tomar un colectivo, al después llegar a su casa, y eso te va complicando. Entonces, el diálogo siempre tiene que ir en beneficio de todos, de un bien comunado. Por eso es tan importante, Marily, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo tiene que ser algo que no se puede perder nunca, no solo en pandemia, tiene que ser algo que se genere en forma continua y en forma fluida. Ahora, el diálogo... El diálogo también puede llevarse a un nivel superior o una especie de confianza y de alineamiento en casos como lo que pasó en Friosur, José Luis. Ahí, en el fondo, al tener trabajadores en el directorio, se alinean bastante los objetivos. Cuéntame un poco por qué decidieron hacer eso y si ustedes creen que eso debería poder ser un modelo para otras empresas. A ver, mira, y gracias por la pregunta, ha estado muy en la opinión pública, demasiado, ha causado mucho más interés que el que yo me imaginé, Marily, para ser franco, esto que hemos hecho en esta pequeña empresa regional de Aysén, los gremios empresariales, Bernardo, entre otros, están mucha gente preguntando, viendo, etcétera. Oye, esto es solo producto, yo diría, de lo que decía la ministra, y lo que han dicho varios de ustedes, como ha dicho Bernardo, como ha dicho Tucapel, y también Carolina, es solamente producto de partir conversando. Y si me permiten hacer una pequeña aclaración, Carolina, yo siento que no hay que tirar el carro juntos. La imagen que me gusta más a mí, quizás por estar en la actividad pesquera, es que estamos todos en el mismo bote. Estamos todos en el mismo bote y es una embarcación frágil que tiene que navegar por aguas difíciles. Y cuando uno se da cuenta que está en el mismo bote, pucha, todos tenemos que apoyarnos para que no se nos hunda el bote. Entonces, por ahí me encanta esa imagen. Bueno, ¿qué ha pasado? Friosur partió esta relación, yo diría, de confianza con nuestros trabajadores y ellos en nosotros hace unos 25, 30 años. Esto no es algo que se ha improvisado ahora, ¿no? Ellos están participando, por ejemplo, perdone que repita algunas cosas que quizás ustedes ya saben, pero ellos están participando en las reuniones anuales, los dirigentes sindicales participan en las reuniones anuales de planificación desde hace unos 15, 20 años. Y con la misma cantidad y calidad de información estratégica de los desafíos de la empresa, qué vamos a hacer, qué pasa con las distintas actividades legislativas que hace el Parlamento, que nos van muchas veces cercenando cosas, qué pasa con la competencia internacional, qué pasa con los desarrollos de nuestra filial en el exterior. Ellos participan en todo, no hay número que no conozcan. Entonces, de lo que se trató simplemente es que ellos participando, ellos cuidando, ellos viniendo a discutir con muchas personas cuando pesqueros de otras regiones quieren ir a pescar a Aysén. Es un tema muy importante. De nuevo, el mismo bote. Estamos cuidando los recursos de Aysén para todos los habitantes de Aysén. Los trabajadores, los dueños de las empresas, todos los que viven allá y vivimos allá. Ellos son los que más cuidaban esta empresa. Entonces estoy repitiendo algo que dije. Si la cuidaban tanto como que si fuera propia, ¿por qué no fuera propia mejor? Entonces nos pareció un acto más de justicia esto de que ellos participen en la propiedad, que la van a pagar. O sea, ellos ya son plenamente dueños con derecho a recibir dividendos, pero la van a pagar con esta suscripción, digamos, la suscripción lo suscribieron, pero con el pago del aumento de capital en 15 años. Y bueno, obviamente, como ya son dueños del 20%, y hay un directorio de 5 personas, tienen ahora un puesto formal en el directorio. Y a mí me gustaría, si no les importa, porque me pareció muy, muy bueno lo que habló Bernardo de las 3 patas, esa imagen es mía, la verdad. Entonces, la quiero explicar un poquito más para que se entienda. A propósito del mismo bote, tirar el mismo carro. Lo que yo siempre he afirmado desde hace años es que la empresa es una mesa de 3 patas. Eso es muy importante. Las 3 patas son los dueños, los accionistas, que puede ser hasta el fondo de Hong Kong, o un dueño con cara conocida, los ejecutivos y los trabajadores. Y todos ustedes saben que una mesa con 2 patas se cae. Entonces, las 3 patas son indispensables. Esa es la imagen. Son 3 patas de una mesa. Falta una y no hay. Por lo tanto, yo rechazo y muy fuerte, cuando se dice, bueno, y los trabajadores y la empresa. Pero ¿cómo? Si los trabajadores son parte integral de la empresa. Digamos, los trabajadores y el gerente, los trabajadores y la administración, o los trabajadores y los accionistas, pero la empresa la constituimos todos. No hay empresa si no hay las 3 partes permanentemente.
Y eso es cuando uno se da cuenta que se necesita uno a otro, que todos nos necesitamos. Estoy repitiendo las palabras de la ministra nomás, de que para hacer empresa tenemos que estar juntos. Bueno, lo hacemos juntos. Y la última cosita corta es que quiero reforzar lo que acaba de decir el presidente Sofofa, Bernardo. Este diálogo tiene que ser más institucional. No es cuestión de buena voluntad o de ser buenas personas, por favor no lo entiendan así. Y yo creo que también llegó el momento en Chile, y eso es lo único que me atrevo a proponer a las otras empresas, porque lo nuestro puede haber sido demasiado extremo, con una trayectoria demasiado larga. Lo que sí me atrevo a proponer es que partamos por institucionalizar la conversación entre estos tres estamentos, entre estas tres patas. Tiene que ser institucional y formal, y no puede reducirse solo a la negociación sindical o reivindicativa y de remuneración y de beneficios sociales cada 2 años. Los trabajadores, yo creo que es muy conveniente y muy bueno para la empresa que participen en todos los problemas fundamentales de la empresa. Hay que aprenderle a los japoneses. Yo aprendí mucho de ellos cuando empecé trabajando con Suzuki hace muchos años atrás. Ellos participan y muchas veces aportan mucho en los problemas de productividad, de calidad, de cómo hacer las cosas mejor, porque ven más cosas que los que ven los gerentes, que muchas veces están demasiado arriba, demasiado lejos. Y ya que estamos hablando de Friosur, no quiero perder la oportunidad, porque sé que nuestros dirigentes me están oyendo ahora ya en Puerto Chacabuco. El presidente del sindicato Friosur, que hoy día es director de la empresa, sabiendo que se celebrará el Día del Trabajador este domingo, quiso mandarle un saludo a todos los dirigentes sindicales que están oyendo. Dice lo siguiente, palabras de él, que me lo mandó hoy día a las 7:30 de la mañana. Dice: un saludo fraterno a cada uno de los dirigentes que están escuchando este seminario y que hacen posible el mantener su asamblea en estos tiempos difíciles. Instarlos a todos ellos a la búsqueda del diálogo con los empresarios. Miren esta palabra: a revivir el amor y la alegría en nuestras bases para construir la democracia que Chile se merece en este siglo XXI. Te digo, yo escucho a Rubén Leal estas cosas y me quedo, pero como me voy para adentro. Ojalá pudiéramos hablar nosotros un lenguaje así. Gracias, Rubén. Acaba de ser transmitido esto a todas las personas que están oyendo. Gracias, Rubén. Bernardo, me gustaría tomar las palabras de José Luis, pero también ver, en algunas empresas se han logrado estas soluciones, digamos, innovadoras, adelantadas. ¿Qué estás viendo tú a nivel más estructural, más allá de diálogos, que podrían ayudar en profundizar estas tres patas, como mencionó José Luis? Bueno, yo me sumo a lo que dice la ministra, que cada empresa es una realidad diferente. Entonces, cuando uno está sentado en un rol como el de presidente de la SOFOFA, que representa una gran diversidad de empresas, porque tenemos quizás las 170 empresas más grandes de Chile, pero también nuestros gremios regionales, que son 22, representan un mundo pyme, mediano, regional. Entonces, tratamos básicamente de hacer recomendaciones que sean, en el fondo, aplicables a distintas realidades empresariales, o bien poner un conjunto de prácticas que dibujen esa frontera que siempre está subiendo de buenas prácticas empresariales con el objeto de cada empresa, en función de su realidad particular, adopte tal o cual con distintas ponderaciones. Entonces, pero sí creo que hay un elemento común. Yo, por ejemplo, una cosa bien práctica. Yo escucho a Carolina y dice: nos juntamos todos los meses, no solamente con la gerencia de personas, sino que también con jefatura, el gerente general cada 3 meses. Yo creo que muchas empresas, desde el estallido y desde la pandemia, generaron espacios de diálogo con una frecuencia, con una agenda de temas y con una institucionalización que básicamente subió varios peldaños. Entonces, mi recomendación: aquello que hicieron, aquello que están haciendo en cada empresa, con ocasión de la pandemia, con ocasión del estallido, déjenlo como una práctica institucionalizada, permanente, en régimen, y esa práctica, en mi opinión, debe incorporar, como dice José Luis, estas tres patas. Yo soy un firme creyente de que está el mundo de los trabajadores dentro de la empresa, está el mundo de la administración dentro de la empresa, que también son trabajadores, dicho sea paso. Tampoco es bueno separar los gerentes con los trabajadores, porque son ambos igualmente trabajadores, digamos. Y el mundo de los accionistas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que es muy importante aquí? Porque en el fondo el pegamento de esta mesa es la confianza. Y la confianza se construye a partir de comprensiones recíprocas del rol del otro. Entonces, por ejemplo, si llegara un accionista o un representante del directorio en este espacio de diálogo
básicamente a conversar, por así decirlo, las condiciones económicas o los temas propios de la negociación sindical, bueno, cometería un error. Así como también si el dirigente sindical llegara a este espacio de diálogo en el fondo a plantear sus legítimas reivindicaciones, también cometería un error. Entonces, yo creo que finalmente ese espacio de diálogo tiene que versar, estos espacios de diálogo me refiero distintos a los que ya conocemos, ¿no es cierto? Que es la negociación sindical, tiene que versar sobre una agenda distinta. Y para generar confianza, que cada una de las partes sea coherente con esa agenda. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, hoy día las empresas hacen trimestralmente, le explican a todos los trabajadores y conversan sobre los resultados de la empresa. Hace 15 años lo hacían solamente con los analistas de Nueva York, quizás. Y era muy impresionante de que no lo hiciéramos con los trabajadores, que es nuestro principal deber, digamos, que estén bien informados de lo que está pasando en la empresa. Eso hoy día ocurre. Y se habla de eso, se habla de los planes futuros, se habla de los proyectos, se habla, como dice José Luis, de la estrategia. Yo no le tengo temor alguno a incorporar al mundo del trabajo a la formulación estratégica, pero estamos conversando de eso, ¿me entiendes? Tú si yo levantara la mano y dijera, en el fondo, me voy a atribuir una función que es propio de la administración, estaríamos rompiendo la confianza en ese espacio de diálogo. Yo creo que sí. Mi punto es el siguiente: hay espacios para los temas propios de una conversación entre administración, como dice José Luis, y dirigentes sindicales, en el espacio de la negociación sindical o de conversaciones individuales de las condiciones económicas del trabajo, del contrato, en fin. Y también hay espacio para conversar una agenda mucho más abierta de temas. Pero mi recomendación es que aquello que están haciendo hoy día por la pandemia, mantenerlo. Lo que dijo Carolina, reuniones mensuales, trimestrales, y tanto con la gestión con la gerencia de personas, como con las jefaturas, como con el gerente general, y yo agrego algunos espacios de conversación con cierta frecuencia con representantes del directorio, me parece que sería una recomendación perfectamente extendible. O sea, la pandemia habría sido una oportunidad, sería una oportunidad, digamos, de hacer eso por primera vez y mantenerlo. Y ocurre con el trabajo a distancia. O sea, yo creo que efectivamente hay inquietud, hay temor de perder el empleo, de cómo va a ser en el fondo el retorno, por así decirlo. Vamos a volver a trabajar como estábamos trabajando en febrero, o algunas de estas cosas que hemos experimentado en la pandemia van a permanecer como permanentes. Entonces, el deber de la empresa, de la administración, del directorio, es llenar ese vacío de inquietud con acciones, diciéndole, mire, este esquema que teníamos de trabajo a distancia, hemos aprendido mucho. Hay problemas, hay personas que no lo pueden hacer, pero vamos a ofrecerle a usted un abanico de alternativas, y ahí viene el tema de la flexibilidad y la adaptabilidad, que se adapta a su realidad particular, y esta experiencia que tuvimos, que es como una especie de piloto masivo, aprendemos de él, pero no queremos volver a como trabajábamos en febrero. Quiero que usted no tenga inquietud. O sea, vamos a trabajar y vamos a hacer en el fondo estos espacios de reunión mensual, donde participan, ¿no es cierto?, trabajadores, administraciones, algunos directores. Los vamos a mantener de esta forma. Aprendimos de él, lo hicimos. No crea usted que van a desaparecer porque ya está atrás de nosotros lo peor de la pandemia. Entonces yo creo que ahí tenemos una oportunidad de llenar ese vacío de inquietud, de temor, de preguntas. El tema de la reconversión laboral. O sea, personas se deben preguntar a sí mismos, está bien, quizás mi empresa me ha mantenido mi trabajo, quizás no ha utilizado la ley de protección del empleo, pero ¿qué va a pasar en 2 meses más? ¿Qué va a pasar en 3 meses más? Tomarme eso, Bernardo, de preguntarle al diputado Jiménez y a la ministra, porque parte de cómo se va a delinear, o sea, cómo vamos a armar esta nueva manera de trabajar, tiene ciertas restricciones legales, tiene ciertas, en el fondo, estamos dentro hoy día con la nueva ley de teletrabajo, que probablemente nos va a quedar corta a poco andar. Quiero preguntarle, diputado Jiménez y ministra, ¿qué tipo de agenda laboral hace la flexibilidad se está planteando y qué tanto podría avanzar la parte legal para permitir estas fórmulas nuevas y más ajustadas a diferentes realidades? Hoy día sabemos que hay una legislación que tiene ciertas rigideces en términos de horarios, en términos de horas, etc. Gracias, Marina. Mira, antes de no sé, no voy a evadir la pregunta, pero pues se me puede olvidar que soy una de las personas que me enteré leyendo la prensa, ¿no es cierto?, lo que hizo José Luis del Río. A mí me gustaría voy a proponer en la Comisión de Trabajo, invitarlo, si usted quiere, para que nos cuente esa experiencia, porque yo siempre siento que los trabajadores son parte fundamental de la empresa, o sea, el crecimiento de cualquier empresa tiene que hacerse de la mano de los trabajadores, y en este caso, siendo parte de la empresa, yo creo que está marcando un precedente sumamente importante y yo creo que está predestinado al éxito.
con seguridad van a tener mayor productividad porque se van a sentir parte, es ponerse la camiseta. Así que felicitaciones por eso, que yo creo que es un ejemplo. Segundo, yo decía lo del diálogo. El diálogo tiene que ser permanente, tiene que haber confianza. Esta confianza se crea a lo largo de los años. En Chile nadie sobra, hay muy buenos empresarios, los empresarios y las empresas son necesarias, los trabajadores son fundamentales. Yo quería poner un ejemplo en la intervención anterior, que se me fue la idea hablando, era que, por ejemplo, de todas las confianzas, hay ejemplos de empresas que cuando a la empresa le ha ido mal, los sindicatos se han reunido y los propios trabajadores han dicho, ¿sabe? Nos vamos a bajar el sueldo. Para que no despidan a ningún compañero, nos vamos a bajar el 10, 15% del sueldo todo para apoyar a la empresa para que funcione. Y muchas veces eso no ha sido recíproco a la hora de que a la empresa le va bien. Por eso también ahí yo estoy, ahora la ministra Isabel presenté hace poco un proyecto para que poner en la mesa la discusión de cómo se reparten las utilidades, ¿no es cierto? Hoy día hay dos, hasta el artículo 47 y el 50, y en general se usa este tope de 4,75 veces o ingresos mínimos mensuales, entonces yo creo que ahí también puede haber una fórmula para que el trabajador se sienta parte de la empresa. Respecto al futuro, yo creo que, claro, el teletrabajo quedó para, como decía Carolina, ya quedó para, ¿no es cierto? Con esto la pandemia se instaló y vamos a seguir muchas personas trabajando a través de la casa y por eso hay que regularlo. Yo ahí comparto que nosotros teníamos antes de la pandemia muchas dudas respecto a esto, sobre todo incluso muchas dudas que también tenían las organizaciones sindicales y yo creo que hoy día quedaba mostrado que es más necesario que nunca y lo que hay que hacer es regular los horarios, los descansos, que tú no estés trabajando con reuniones Zoom a las 10 de la noche, a las 9. En general tenemos que hacer un esfuerzo ahí para regular bien eso. Y lo que se viene también es la robótica, ¿no es cierto? La inteligencia artificial, que eso sí que yo he leído bastante y ahí se nos viene también, hay una preocupación tremenda de lo que se nos viene a futuro, que se están reemplazando muchos puestos de trabajo por la inteligencia artificial y la robótica, y yo creo que ahí también tenemos que buscar la forma de que a futuro ver cómo proteger los empleos, ¿no es cierto? Cómo crear nuevos empleos, pero son discusiones que se vienen sin ninguna duda producto de esta pandemia a futuro. Gracias, ministra. Estás sin audio. Ahí sí. Ahí. Este es un tema que tiene nuevamente la misma base, que es el diálogo y las confianzas. Y en la medida en que no haya diálogo y no haya confianza, plantear cualquier tipo de posibilidad de flexibilización es muy difícil, porque la flexibilización para muchos trabajadores es vista como precarización. Y eso entonces es un punto que es súper relevante, porque si yo no tengo previamente, un contexto de confianza y de diálogo, en lo cual lo que estamos buscando son medidas para mejorar la calidad de vida de las personas, para buscar mecanismos a través de los cuales, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, podamos ser mucho más asertivos en el evitar los contagios. Por ejemplo, una medida tan sencilla que se implica en el sector público y que no está implementada y que no permitía en el sector privado, es el tema de los bloques horarios. Si yo tengo bloque horario, yo tengo un bloque en el cual yo puedo entrar a trabajar, que está entre una hora y otra, y entonces yo automáticamente postergo mi salida o la adelanto según la hora en la que ingresé a trabajar. Esto es una medida que es súper potente para evitar, por ejemplo, las aglomeraciones. Pero cuando se ha discutido en el Parlamento, esto acá ha sido visto y ha sido rechazado porque se ha visto como potencialmente precarización, porque se ve que eventualmente podrían a mí exigirme llegar antes y que yo entonces tendría que salir después, y todo un tema que tiene que ver con la falta de confianza y con la falta de poder realmente entender cuáles son las razones que están detrás de esto. Entonces, creo que esta materia es una que realmente la debiéramos de avanzar, pero teniendo como base estos principios. Porque en ningún caso las medidas, y en esta materia laboral hay que ser súper claro, uno tiene que ir avanzando en más derechos, en ningún caso ir retrocediendo. Y por lo tanto las medidas que se van implementando tienen que ir fortaleciendo el mundo del trabajo. Y producto de la pandemia nos vamos a encontrar con que existen una serie de temas que a lo mejor se deberían de implementar para poder proteger de mejor manera la vida, la salud y la seguridad de los trabajadores. Y aquí quiero poner el ejemplo del teletrabajo. El teletrabajo fue fuertemente resistido durante muchísimo tiempo porque se veía como una forma a través de la cual se podía precarizar la relación laboral.
la tramitación de la ley fue súper compleja y con Tucapel nos tocó muchas sesiones en esta ley y era muy válido y había que obviamente que despejar cualquier tipo de inquietud que existiera al respecto. Pero claramente la ley se aprobó con muchísima rapidez a la primera semana de la entrada en vigencia no entrada en vigencia, esto acá ojalá hubiera sido por decreto que hemos tenido virus, pero lo habríamos eliminado, no, de esta pandemia. Y entonces cuando se implementa, es cierto, se implementó no como corresponde, porque un día para otro estaban todos los trabajadores en su casa, los empleadores no pudieron tomar todas las medidas que correspondían, de entregar todos los insumos, también de ver lo que tenemos que ver, o sea, cómo se garantizan y se respetan el derecho a la desconexión, una serie de cosas que son súper relevantes, pero en la marcha lo fuimos haciendo. Y hoy en día todos esos temores que habían, yo creo que en gran medida se han mitigado. Hay casos en los que sí hemos visto problemas y que sí hay que fiscalizar y que sí hay que corregir, pero como herramienta en términos generales, ha sido una herramienta que ha sido muy valorada y que realmente dio una posibilidad concreta de poder seguir funcionando durante todo este tiempo. Entonces, yo creo que en esto mismo hay que ir abriéndose a otras medidas de flexibilización que podrían ser transitorias mientras estemos en este periodo y a lo mejor después evaluarlas si se mantienen o no, tal como lo hicimos con la ley de teletrabajo, que se estableció que se tenía que hacer una evaluación año a año para ir corrigiendo los problemas que pudieran tener. Y así tenemos una serie de medidas que tenemos que ir tomando para poder ir avanzando, pero primero, en base a una confianza y en base a un diálogo. Es decir, nadie puede tener la sospecha de que esto se está haciendo para vulnerar los derechos. Pero además de eso, porque tenemos que ir avanzando, hay una serie de temas hoy en día que se van a tener que hacer de una manera diferente. Las jornadas de trabajo se tienen que plantear de una manera distinta. El tema de la corresponsabilidad también es una oportunidad que nos ha dado la pandemia. Ha estado papá y mamá en la casa haciéndose cargo de todos los niños. No podemos volver a dejarle el cargo o el peso de la maternidad exclusivamente a las mujeres. Y entonces en ese sentido hay ciertas cosas que podemos ir avanzando, pero insisto, en base a este diálogo que sea sincero y que sea sin pensar que el otro tiene una agenda oculta. Y después tenemos que ir viendo cómo lo podemos ir implementando, pero para poder hacer cualquier cambio que sea sustantivo y que sea real, tenemos que tener este sustrato primero desarrollado y que la pandemia, nuevamente les digo, yo creo que nos está dando una enorme oportunidad para poder avanzar en temas que antes habrían sido impensados. Yo tengo una última pregunta. Este público de este foro es sumamente activo, de lo más activo que he visto en cualquiera de los que me ha tocado moderar. Tenemos muchas preguntas, muchos comentarios y se los agradezco porque eso lo enriquece la instancia. Sin embargo, tengo una última pregunta para Carolina, que se repitió en varios minutos de la conversación, que tiene que ver con la formación de líderes jóvenes, tiene que ver con la sensación de algunas de las personas que están en nuestro grupo, que dicen que también, por otro lado, en las dirigencias sindicales se necesita renovación, que hay en empresas y en ciertas áreas líderes sindicales durante mucho tiempo y que esto de alguna manera no favorece el recambio y la confianza finalmente. Si te pregunto a ti cómo lo ves tú, esta nueva camada, y si es que efectivamente tiene espacio y la dejan entrar en los sindicatos. ¿Ahí me escuchan? Bueno, en la dirigencia que yo estoy representando hoy en día, tenemos dirigentes jóvenes y yo, que soy la mayor de ellos, digamos, ¿ya? Eso me da una luz a mí de esperanza, porque siento de verdad que hay, a ver cómo explicarlo para que se entienda. Siento que dentro de las asambleas a las cuales uno representa, en la que yo represento en particular, hay personas muy jóvenes y también hay personas muy, muy mayores, ¿ya? Que llevan muchos años trabajando en la empresa. Sin embargo, cuando uno quiere que ellos se interesen por estas materias, no es muy fácil, fíjate, a pesar de que de repente uno dijera, no, ahora la gente tiene más participación, dice más en las asambleas, conversa más en las asambleas, o en las prácticas que tengamos de espacios más pequeños para conversar con cada una de las áreas, pero fíjate que no es tan, por lo menos yo te estoy hablando de mi experiencia, no es tan fácil
Estamos escuchando mal, parece. Tenemos un problema con el audio. No sé si soy yo o los demás escuchan bien a Carolina. ¿No? No. Si quieres, Carolina, Hay voy con un problema. una pregunta final a Tucapel mientras tratamos de ver qué pasa con tu audio. Diputado, nos están preguntando desde el público cómo cree usted que se puede sacar la inercia de la negociación colectiva de estos diálogos. Cómo sacar en el fondo eso, que es un eje claramente de la relación sindicato-administración, pero cómo hacer que eso no sea lo único. Y hay una pregunta para usted que hacen dos de los asistentes. Bueno, yo creo profundamente en la negociación colectiva, ¿eh? Porque yo soy una persona que creo en lo colectivo más que en lo individual, creo en la solidaridad, y a mí, yo siempre lo he dicho y soy un convencido de que es la mejor forma de que los trabajadores puedan conseguir mejores beneficios, mejores condiciones, ¿ah? Pero no veo otra forma que no sea a través de la negociación con la empresa, sino es a través de una negociación con el sindicato y en los periodos que se produce esta negociación colectiva. Pero yo creo que lo que puede ayudar también es a tener este diálogo que hemos dicho acá en la conversación, un diálogo permanente, ¿no es cierto?, de qué es lo que va ocurriendo, porque imagino que uno cuando negocia por una cantidad de años, ¿no es cierto?, pero a través de esos años pueden ir ocurriendo hechos, circunstancias distintas a lo que se negoció, y entonces ahí está la disposición tanto de la empresa como de los trabajadores y la voluntad de cambiar y de ir incorporando nuevas cosas. Yo creo que por eso la confianza y el diálogo permanente, yo creo lo que puede también un poco ayudar a lo que es la negociación colectiva. Pero reemplazar lo que es la negociación colectiva, yo creo que no veo otra forma que no sea esa, porque están todos los trabajadores ahí unidos negociando con la empresa. Gracias, diputada. Carolina, no sé si te podemos escuchar ahora. ¿Nos escucha? Sí, ahora, perdón, sí, quedé a medias con la Diciendo que había una intervención. dificultad en entusiasmar a gente joven para que siga en el fondo siendo dirigente sindical y se forme y avance en eso. Sí, es compleja esa situación, Marilyn, como yo te comentaba, porque finalmente, a pesar que las personas en general, de cualquier ámbito de edad, tienen mucho involucrado en esta participación. Se nos fue Carolina de nuevo, estamos con un problema de audio, pero quizá tú después nos puedes mandar esa respuesta y la compartimos con los asistentes. Por un tema de hora, quiero terminar este webinar y agradecerles a todos. Espero poder resumir bien lo planteado. Primero, la palabra más repetida y la más enfatizada, la idea de la confianza. También la idea de que esta pandemia podría ser una oportunidad para dejar instaladas una serie de vías de comunicación que previamente no se habían dado y que sería interesante mantenerlas en el tiempo y profundizarlas con mayor capilaridad dentro de las empresas. También la necesidad y la importancia de formar bien dirigentes sindicales que puedan estar incluidos en diferentes decisiones estratégicas de las empresas. Y finalmente también la idea de ir avanzando hacia flexibilizaciones y modificaciones legales y laborales que nos permitan adaptarnos a escenarios cambiantes. Así que le quiero agradecer a María Isabel por la invitación a moderar este panel, al diputado Jiménez, a Bernardo Larraín, a la ministra Saldívar, a José Luis del Río y también, por supuesto, a Carolina Ríos, que la perdimos, pero ahí la veo que nos está escuchando. Gracias a todos, que tengan un gran día. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por los panelistas. Muchas gracias a todos por venir. Gracias a los asistentes porque realmente una participación récord, o sea, nunca antes visto, excelente. Buena pregunta. Un saludo a todos ellos también que estuvieron ahí conectados. Bien. Un gusto grande, diputado. Mucho gusto, Carolina. Gracias por todo. Adiós. Chao, chao. Adiós. Gracias. Adiós, ministra. Gracias, ministra.